con paso en equipos como Monarcas Morelia, Cruz Azul, América y actualmente jugadora de Gallos Blancos Femenil. Dalia Molina. Un tiempo Dalia. Monarcas desaparece. O sea, Monarcas de la nada ya no está. Nos dicen, ya no va a existir, el equipo se va a Mazatlán. Tú te puedes ir si quieres, si no, adelante. Y ya casi cerrado todo con Atlas es cuando me llega la oferta del América. Cruz Azul fue mi salvavidas en todos los aspectos. Cruz Azul ha sido la mejor etapa hasta el momento de mi carrera. Y fue hasta que vimos por las redes que había camiones de mudanza en el estadio. Y una de mis compañeras mandó al grupo la foto y puso, ahora sí creemos los rumores o no. Así. A Fabi, a Mónica Ocampo, a Charlene. O sea, yo las veía y cuando fue la copa me toca estar ahí comiendo a un lado de Fabio Ibarra y dices, estoy aquí, o sea, realmente estoy aquí. La verdad es que nunca me había tocado un DT que pisoteara a sus jugadoras de esa manera. Y ver así de frente a Carlos Morales en ese entonces, que en Monarcas era la sensación, la leyenda, el eterno, le decían en ese entonces. Yo nunca supe que tenía ofertas de otros equipos durante las otras temporadas de Monarcas. Yo nunca lo supe, nunca me llegó a mí la información. A mí me toca la época con Roberto Pérez y la verdad es que de él aprendí muchísimo y quizá mucha gente no lo sepa, pero él peleó por el equipo femenil como nunca nadie antes lo había hecho. Él consiguió que tuviéramos vestidor propio, consiguió que tuviéramos nutrióloga, consiguió que tuviéramos fisios solo para femenil. La verdad es que Sama es una gran persona. Es un gran DT, pero sobre todo es una gran persona. Llegué a un equipo en el que hay jugadoras históricas también, o sea, tienes una Fabi Santamaría, una Lady Ramos, que al final del día también tienen años en la liga. Y los primeros minutos me costaron, más que nada porque mi trabajo era tapar a Charlene y tapar a Charlene es complicadísimo, porque ya la viste por acá y de repente ya está por el otro lado y ya se te dio la vuelta y no, ha sido bastante complicado. Este equipo está para cosas muy grandes y lo vamos a hacer y sabemos que para hacerlo tenemos que competir contra todos. La verdad es que me gustaría, siento que cuando me retire puedo aportarle al fútbol femenil desde otro ángulo. Para mí también fue una muestra de que se puede, de darme cuenta que al final del día todo vale la pena y que llegan las recompensas. Bienvenidos al 5º episodio de su podcast Cuéntame tu historia, el lugar donde nos gusta conocer a la persona detrás de la historia. Yo soy Héctor Castillo y si es la primera vez que nos estás escuchando, te invito a quedarte y que formes parte de esta gran comunidad que estamos formando. No te olvides darle like, compartir y comentar. ¿A qué otro invitado te gustaría que trajéramos aquí a tu podcast? Tu opinión es muy valiosa para nosotros. El día de hoy me encuentro de manteles largos aquí en cabina porque tengo el honor de recibir a una persona y una mujer que ha trabajado por sus sueños. Pionera en el fútbol mexicano femenil, con paso en equipos como Monarcas Morelia, Cruz Azul, América y actualmente jugadora de Gallos Blancos Femenil. Dalia Molina. Dalia, ¿cómo estás? Hola Héctor, muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. No, un placer que estés aquí, que te hayas tomado el tiempo y que se haya dado esta plática que vamos a tener, Dalia. Normalmente empezamos aquí la entrevista con una pregunta para conocer a nuestro invitado un poco más y es esta. ¿Quién es Dalia Molina? Bueno, creo que soy una persona muy seria en cierta forma, muy tranquila. Podría decirse que incluso hasta un poco solitaria, por así decirlo. Soy alguien a quien le encanta y le apasiona lo que hace y que al final del día para mí es un privilegio poder estar viviendo mi sueño, viviendo de lo que más amo y creo que eso es lo que me define a mí como una mujer apasionada, trabajadora y comprometida. Sí, lo hemos visto a lo largo de tu carrera que más adelante hablaremos de ella, pero nacida un 9 de octubre del 99 allá en Uruapan, Michoacán. Sí. ¿Cómo recuerdas tu infancia, Dalia? La verdad es que muy bonita. Creo que mis papás hicieron un excelente trabajo en ese sentido. Yo nací en Uruapan, estuve ahí hasta los 6 años. Yo viví en casa de mis abuelos con mis papás durante pues esos años y
Y la verdad es que como fui la primer nieta, pues toda la atención siempre estuvo ahí de parte de mis abuelos, de mis papás. Y, y bueno, recuerdo desde pequeña acompañar a mi papá a verlo jugar con sus amigos, con su equipo. De ahí irme a vivir a Morelia por el trabajo de mi papá. Y ahí la verdad es que ya tengo más recuerdos, incluso con mis hermanos, de salir todos los días a jugar fútbol, porque eso era siempre. Teníamos ahí un jardín y había 2 árboles, lo recuerdo muy bien. Literalmente parecía una portería porque la rama de uno de esos árboles conectaba con el otro, entonces era un rectángulo ahí y lo usábamos como portería. Y era salir todas las tardes a jugar fútbol después de hacer tareas y todo, era salir y jugar con ellos siempre, siempre, siempre. Justamente como comentas, antes de pensar en el fútbol profesionalmente, ¿qué era el fútbol para ti? Era la manera de distraerme un poco, la verdad, eh, pues yo en la escuela siempre me costó hacer amigos, no soy una persona a la que se le facilite esa parte, siempre me costó, pero justo por el fútbol era más sencillo, los niños van a ir a jugar a la cancha y pues ya iba yo y de esa forma pude hacer más amigos. Entonces, creo que para mí fue una manera de ayudarme a mí en lo social más que nada, en distraerme, era para mí, no sé si estaba estresada en la escuela, si yo me iba y jugaba fútbol, a mí se me olvidaba que estaba estresada por eso, o si estaba enojada por alguna cosa, yo me iba y jugaba y se me olvidaba. O sea, siempre fue mi plan de escape, el jugar fútbol, siempre. Sí, el fútbol ha ayudado a muchas personas en esto, en lo social, en lo familiar, en todo. Y hablando un poco de tus inicios, sabemos que el fútbol femenil antes no está tan como era ahora, ¿no? A veces jugabas con niños, no sé si era un fútbol mixto o solamente con categoría de niñas. ¿Cómo era en tu infancia justo? Pues cuando yo decido jugar fútbol, tenía 6 años más o menos, no existía, no, bueno, no habían equipos de puras niñas, entonces tenía que ser con los niños y pues realmente siempre fui la única niña en el equipo en los equipos donde jugué. Eh, Recuerdo que mi mamá me llevó a fácil 4 o 5 equipos en Morelia para poder pues ser parte y en todos me dijeron que las niñas no podían jugar fútbol, que ahí no tenían niñas y no. Mi mamá en algún punto incluso hasta se desesperó por esa parte y me decía que buscar otro deporte, que me podía llevar al que yo le dijera, que ella me llevaba al que sea, pero que ya, o sea, que ya no podía seguir yendo a preguntar equipos y que le dijeran que no. Y obra del destino, ¿no? Fuimos una vez a comer a un restaurante en el que nos tocó la mesa a un lado de una ventana gigante, o sea, una ventana que abarcaba toda la pared del restaurante y esa ventana daba a unas canchas de fútbol. Y estábamos comiendo cuando de repente se dan las 4:30 más o menos y empiezan a llegar muchos niños, muchos niños a la cancha y empiezan a jugar, a entrenar y todo. Y yo le dije a mi mamá que preguntáramos. Y mi mamá me dijo, esta es la última vez, o sea, es el último equipo en el que pregunto y si no, otro deporte. Y dije, va, sí, no sé qué. Fuimos y en cuanto preguntó el entrenador en ese momento, el dueño del equipo, le dijo que él no tenía niñas porque no aguantaban, pero que si yo aguantaba, adelante, era bienvenida. Y sí, ahí empecé, duré 7 años, que fue más o menos hasta que la liga en su momento me lo permitió, porque ya cuando cumplí 12 años me dijeron que ya tenía que dejarlo, que ya no podía jugar con niños, porque pues empiezan los cambios y ellos se vuelven más fuertes y así. Entonces dijeron que ya no podía y ya de ahí yo empecé a hacer equipo femenil con mis amigas. O sea, y las invitaba a jugar y ya de ahí este, pude ya jugar con niñas, pero realmente al principio fue puros niños. Como comentas, una etapa muy difícil, pero pudiste lograrlo, ¿no? Y en estos inicios, ¿alguna figura, algún jugador, jugadora, una experiencia que te haya marcado? Pues en realidad, bueno, en ese comienzo creo que lo que más me llamaba pues la atención era lo que conocía en el momento, ¿no? Mi papá, lo que mi papá me mostraba, porque él era el que jugaba mucho y nos hablaba mucho
de fútbol y todo. En este momento creo que, bueno, en ese momento el que más sonaba pues era pues del fútbol mexicano, pues estaban el Chicharito, Rafa Márquez, o sea, en ese momento estaban como en el top de aquí de México. Y ya hablando internacionalmente, siempre me gustó mucho ver jugar a Kaká. Siempre me gustó. Mi papá era muy fan, entonces en cierta forma siempre nos dijo, nos mostraba videos y nos mostraba... Claro, también nos llegó a mostrar videos de tiempos más atrás, ¿no? De Kalusha, de todos ellos, pero Kaká siempre fue como un jugador al que siempre admiré y siempre me gustó cómo jugaba. Y hablando un poco de tu papá, tu mamá, esta anécdota que nos cuentas de que te dijo que era la última vez, tu hermano, ¿qué rol o qué papel jugó tu familia en estos inicios? Fue un papel primordial porque nunca recibí un no puedes jugar de parte de ellos, nunca, nadie, ni mis hermanos, ni mis papás, nadie. Mi mamá fue la que más estuvo ahí conmigo buscando y buscando y buscando y nunca se rindió. O sea, digo, al final comprendo un poco la parte de decir, es el último, supongo que como mamá debe ser complicado que te le cierren las puertas a los hijos, ¿no? Entonces comprendo esa parte, pero ella nunca se rindió y siempre me llevó a cada entrenamiento, nunca fue como de ya no vayas o ya no juegues, no, al contrario, siempre. Y bueno, mis hermanos, ellos empezaron a jugar fútbol por mí, porque ellos estaban más interesados en el taekwondo, les gustaba mucho el taekwondo. Y cuando me vieron a jugar a mí, dije, no, pues va, yo también. Y creo que de no ser por eso, hubiera estado muy sola, siento yo. Entonces, ellos siempre estuvieron ahí y eran de los primeros que pensaba cuando quería jugar. Era ellos y nos salíamos a jugar ahí al jardín y ya después cuando estuvimos en los mismos equipos, pues ahí. Sin duda, la familia siempre es el gran motor, ¿no? Para Sí. toda persona. Y ahora pasándonos después de este proceso y antes de tu llegada al fútbol profesional, nos remontamos a Morelia, a Michoacán, para ser exactos, a la Universidad de Vasco de Quiroga, la UAC. Sí. Vimos ahí en tus redes sociales una foto donde dice, somos campeonas. ¿Cómo fue para ti combinar el estudio y el fútbol en esos tiempos? Una de las principales condiciones de mi familia para que yo pudiera jugar era la escuela. Era, no puedo descuidar la escuela, y tengo que seguir estudiando. O sea, siempre era como era la única condición que yo tenía. Entonces, la verdad es que el llegar a la UBAC fue un cambio totalmente en mi vida. Yo, cuando estoy en secundaria, pues destacaba bastante en todos los torneos porque pues de haber jugado con niños, sí agarras muchas habilidades y te ayuda mucho. Realmente jugar con niños ayuda mucho porque ellos tienen más coordinación en ese momento, en esas edades ellos te ayudan en todos los aspectos del desarrollo. Entonces a mí me ayudó mucho. Yo destacaba en secundaria y me llegaron varias propuestas de beca de distintas preparatorias ahí en Michoacán, entre ellos el TEC de Monterrey, la Universidad Latinoamericana, la UBAC, la Salle, muchas becas. Y la verdad es que en ese momento mi mamá me decía que ella me iba a dejar elegir la preparatoria que yo quisiera, pero dentro de una lista de 3 que para ella eran las mejores académicamente hablando. Porque ella sí me ponía muy en regla eso. La escuela va primero y después va el fútbol. Entonces, entre las 3 que me puso ahí, pues estaba la UBAC, el TEC y la Universidad Latinoamericana. Eran las 3 en las que podía yo elegir. Y el entrenador en ese entonces de la UBAC era el encargado de las fuerzas básicas de Monarcas Morelia en ese entonces. Y la verdad es que me ganó luego porque lo primero que hizo fue llevarme como balonera a los partidos de Monarcas. Y pues yo de ver los partidos en mi casa y de vez en cuando ir a un estadio a pisar la cancha y estar ahí viendo a los jugadores de primera mano, ver a los jugadores que ves en la tele, verlos ahí de frente, para mí fue algo excepcional y yo fue lo primero que dije. O sea, entonces me voy a UBAC.
O sea, si yo voy a estar consiguiendo esta clase de experiencias, la UBAC. Y sí, la verdad es que no me arrepiento para nada de mi decisión. En la UBAC conocí personas increíbles, maravillosas, que me ayudaron a terminar de forjarme tanto como persona, como estudiante y como futbolista. Aparte de que los maestros y la directora en ese entonces de la UBAC siempre me apoyó en el tema del fútbol. Nunca tuve temas con que si había un torneo me permitían entregar tareas un poco después o antes o me ponían otras fechas, pero nunca se me cerraron las puertas en ese aspecto. Justamente hablando de lo necesario, ¿no? Que es la formación tanto académica como el deporte. Sí. Y lo vemos posteriormente con una carrera como odontología, mercadotecnia y hace unos años gestión deportiva, Dalia. ¿En qué momento tuviste que decidir entre el fútbol ya como algo profesional o de plano irnos por los estudios? Fue ya cuando ya llevaba más o menos un año jugando con Monarcas, cuando pues ya tenía que, ya me iba a graduar de la prepa, ya tenía que elegir universidad. Y en ese entonces, como apenas iba iniciando la liga, no había el apoyo que hay ahorita, los salarios no te alcanzaban para absolutamente nada, ni siquiera para pagar una renta, nada. Los clubes en cierta forma, o por lo menos Monarcas en ese momento, sí nos facilitó el que pudiéramos seguir estudiando algo, porque al final del día necesitas ese plan B, siempre tienes que tener ese plan B, ¿no? Y yo, otra de mis pasiones siempre fue la odontología, o sea, mi papá es odontólogo también, entonces desde siempre también fue algo que me llamó la atención y yo fui a ver en ese momento a la Universidad Latinoamericana, que fue la Latina de América más bien, que fue una de las que en su momento me ofreció beca para la prepa. Fui a hablar para ver si me permitían pues cursar la carrera ahí, pero también tener esa facilidad para seguir yendo a entrenar. Y sí, la verdad es que en cuanto llegué, la rectora en ese entonces de la universidad, muy amable, me dijo que uno de los lemas de la universidad era eso, era el deporte va primero y que un cuerpo en movimiento siempre va a hacer una vida mejor. Entonces que ellos estaban contentos y complacidos con aceptarme ahí. Entonces llegamos a un acuerdo en el que yo iba en las mañanas a la escuela, me iba a las 6 de la mañana, llegaba a la escuela para mi clase de las 7, estaba en la escuela de 7 a 3 de la tarde y de 4 a 7 de la tarde estaba en los entrenamientos en Monarcas y luego de 7:30 a 9:30 estaba otra vez en la escuela porque tenía que compaginar todo, yo a veces llevaba clases de primer semestre y luego de tercer semestre y de sexto y estaba toda revuelta porque tenía que agarrar clases que no chocaran con mis entrenamientos. Y la verdad es que la escuela, la UNLA siempre me ayudó también en eso, la universidad me ayudó mucho para poder yo cursar odontología y al mismo tiempo seguir jugando. Y al final la verdad es que creo que logré adaptarme bastante bien. Fue muy pesado, muy pesado. Sí, había días en los que ya no me quería parar, o sea, yo decía, puedo faltar hoy, si no voy hoy a la escuela no pasa nada. Pero luego pasaba por mi cabeza un día que no vaya es un día perdido. O sea, si no voy a la escuela tampoco voy a entrenar. Entonces tampoco no está bien. Así que a veces cuando estoy el cansancio, pues así tocaba. Incluso recuerdo por ahí una anécdota en un viaje con Monarcas. Íbamos a ir a Veracruz. Era un viaje largo. Y yo tenía exposición. Y era una exposición con esta clase de maestros doctores en ese momento, que no entendían realmente el tema del deporte, que decían que no servía para nada, que la escuela era primero, que todo. Entonces me dijo que no podía hacer la exposición otro día, que tenía que ser ese día. Yo viajaba y íbamos en el camino y una de mis compañeras del equipo me iba grabando mientras yo estaba en Zoom. Bueno, ni siquiera era Zoom, en ese entonces era videollamada. Era una videollamada normal con otra compañera de la escuela que también fue fundamental para mí porque me ayudó en todo. Pues con ella me enlazó
a la computadora de la escuela y me proyectó en la clase. Y mientras yo voy en el autobús voy dando mi exposición y todas calladas, en el autobús todas calladas esperando a que yo terminara mi exposición. Y la verdad es que sí me estuvieron bromeando un buen rato con eso, pero creo que eso define un poco lo solidario que fue en ese momento conmigo el fútbol y la escuela. Y es cuando llega la pandemia, cuando yo tengo que decidir. Porque Monarcas al mismo tiempo llega la pandemia y al mismo tiempo Monarcas desaparece. O sea, Monarcas de la nada ya no está. Nos dicen, ya no va a existir, el equipo se va a Mazatlán. Tú te puedes ir si quieres, si no, adelante. Y al final del día yo tenía que decidir si iba a continuar mi sueño de seguir jugando o me quedaba a terminar la escuela, porque me faltaba el año de servicio social. Ya había terminado todo, me faltaba el último año, servicio social. Pero tienes que estar 24/7 en un hospital. Entonces era escuela, fútbol. Y la verdad es que ni siquiera fue tan complicado para mí. Dije fútbol. La escuela iba a seguir, la escuela no se va a mover, voy a tener tiempo después. Y así fue cuando decidí continuar con el fútbol. Apostaste todo ¿Sí? por el fútbol. Y Sí. afortunadamente te dio y te ha dado muchas recompensas, Dalia. Retomando un poco lo que comentabas, esta etapa de balonera a los 14 años en el Estadio Morelos, que es el equipo de tu ciudad. ¿Te acuerdas qué sentiste la primera vez que estuviste frente a toda la gente, a los jugadores? ¿Cuáles fueron estas sensaciones? La primera vez me llevaron para el protocolo para dar las palabras de juego limpio. Okay. Fui al protocolo y de ahí, terminado el protocolo, fui de balonera. Estaba nerviosa más no poder. Estaba muy nerviosa, no solo por el hecho de pues decir las palabras, sino equivocarme en televisión nacional, ¿verdad? Pero estaba nerviosa porque estaba viendo de frente a todos los jugadores. Recuerdo haber estado en el túnel del Estadio Morelos y ver así de frente a Carlos Morales en ese entonces, que en Monarcas era la sensación, la leyenda, el eterno, le decían en ese entonces. Verlo de frente y decir, estoy donde están ellos, o sea, observar el túnel, fue maravilloso para mí, pero estaba nerviosa. Y la verdad es que esos nervios empezaron a desaparecer cuando empezó el partido. Empezaron a jugar y yo sabía que pues mi trabajo literalmente era solo darles un balón. Y mientras tanto yo disfrutaba y gozaba y de repente por ahí los goles que anotaba Monarcas los celebraba. Y la verdad es que fue una etapa muy padre, una experiencia increíble y que agradezco mucho haberla podido vivir. Así es el sueño de todo niño y niña que quiere estar ligado de una forma u otra al fútbol, como balonera y con Carlos Adrián Morales, que posteriormente lo vemos hoy en día en la Liga Femenil como técnico en Puebla. Y todo el monstruo que son los estadios, ¿no? Sí. Y pasando ya un poco al 2017, cuando llegas a Monarcas, ahora sí como jugadora, ¿cómo llegas al club? La verdad es que no me imaginaba llegar ahí, porque, bueno, cuando se anuncia, previo a que se anuncie que va a iniciar la liga, yo estoy en mi último año de la prepa, y es en donde tienes que empezar a ver exámenes de admisión para la universidad, ver todo, y mi plan era ir a estudiar al Tecnológico de Monterrey en Monterrey, ir hacia Monterrey, y de ahí pedir como un intercambio en Estados Unidos, en una universidad de Estados Unidos, porque se daba mucho en ese entonces que del TEC de Monterrey se iban para Estados Unidos y allá era más viable jugar fútbol. A lo mejor no profesional porque en ese entonces no se definía como profesional, pero sí en la liga colegial de Estados Unidos era como el tope, ¿no? Que tú decías, es que yo quiero jugar ahí, quiero estar ahí, entonces ese era mi plan, ir al TEC de Monterrey, de ahí pedir un intercambio a una universidad de Estados Unidos y jugar en la liga colegial de Estados Unidos. Y ya, o sea, hasta allá donde yo pensaba porque decía, pues ya no hay más, o sea, de aquí ya no hay más. O sea, si tengo suerte a lo mejor y me pueda ir a Europa a jugar a algún equipo, ¿no? De allá, porque tampoco sonaba mucho la liga en ese entonces. Y sí, me fui a hacer mis pruebas al TEC de Monterrey. Hice mis pruebas, todo.
para conseguir una beca, porque pues la carrera era muy pues cara, es una de las carreras muy costosa y necesitaba la beca. Si quería estudiar ahí necesitaba una beca y mínimo de un 80%, o sea, necesitaba esa beca. Siempre fui muy buena en la escuela, entonces como tal la beca académica me la ofrecían, pero yo quería la beca deportiva, porque siendo una beca académica tienes que enfocarte de 100% al estudio y no era lo que yo quería el fútbol. Entonces fui a hacer pruebas para una deportiva y cuando voy de regreso para Morelia con mis papás, le llaman a mi mamá y le dicen que agradecían que fuera a hacer la prueba, pero que no contaba con lo indispensable para formar parte del selectivo de la universidad y que entonces no me iban a dar mi beca deportiva. Entonces yo iba ya de regreso a Morelia, mira, devastada porque se me habían cerrado las puertas, porque mi plan ya no se iba a llegar a cabo. Y al día siguiente en la mañana mi papá me despierta con la noticia de que se acaba de anunciar que iba a existir una liga profesional femenil en México, que iban a empezar las visorías, que todo. Y casualmente las visorías en la mayoría de los equipos fueron los mismos días. Entonces yo un poco ya en ese momento como desmotivada por lo que me acaba de pasar, no sabía hacia dónde ir, ¿no? Y dije, pues aquí está Monarcas. O sea, Monarcas es de la ciudad, es el equipo de aquí, pues no pierdo nada, ¿no? Y fui a hacer pruebas. Y después de varios filtros, fueron como 3 meses de filtros, me quedé para competir en la Copa, en el torneo de Copa. Y para después ya quedarme y ya estar en el equipo para la liga. Pero sí fue algo como que llegó de la nada. Sin duda, cuando se cierra una puerta, se abre otra. Sí. Y te pasó a ti en Monarcas. Cuando te dicen que te quedas, ¿cuáles fueron tus sentimientos, tus sensaciones? ¿Recuerdas a quién fue la primera persona que le contaste, oye, estoy ya como jugadora para la Copa que se viene? A mi mamá. Mi mamá fue la primera. Ella me acompañó a cada uno de las pruebas. Mi papá me acompañó a las primeras, pero mi mamá me acompañó a todas las demás. Entonces, fue a ella la primera que le dije, ya estoy, ya me dijeron que sí formo parte de aquí. En ese momento se lo dije con lágrimas en los ojos, que estaba muy contenta, muy emocionada. De ahí le hablamos a mi papá fue el segundo en enterarse. Pero siempre han sido ellos los primeros, mis papás y mis hermanos, siempre han sido los primeros en los que, cada que me pasa algo bueno o malo, son los primeros en los que pienso en contarles. Y hablando de esta copa que se jugó como, digamos, un simulador de lo que sería la Liga MX Femenil, a Morelia le toca el grupo 1, con equipos como Pachuca, Toluca y Chivas, que en ese entonces, tanto en varonil y ahora en femenil, son unos monstruos con recursos pues distintos a los demás equipos. Ustedes como Monarcas, ¿cómo recuerdas ese inicio de la Copa? La verdad, emocionada. O sea, fue una emoción tremenda. Para empezar, llegas, fue en la Federación, en Toluca. Llegas y ves todo adornado, o sea, todo estaba con lonas de la liga, ves los autobuses que traen el logo de la liga, ves en ese momento ese escenario que siempre soñaste y te llenas de emoción, de ilusión, quieres comerte el mundo entero. La realidad es que lo único que piensas es en ya jugar, están los nervios, obviamente, no quieres equivocarte, no quieres quedar mal, por así decirlo, ¿no? Y sin embargo, en esa copa pues no nos fue como hubiéramos querido. Iniciamos con un golpe duro contra Pachuca y nos golea. No recuerdo bien, creo que fueron 6 goles. Y aún así no te desanimas, ¿sabes? Sabes que estás ahí y que al final del día estás intentándolo y que estás haciendo lo que amas, lo que soñaste un día. Y vuelves a intentarlo al día siguiente y lo vuelves a intentar y creo que es un torneo que jamás voy a olvidar, no solamente por el hecho de jugar, sino por cómo fue todo, porque aparte nos hospedamos todos los equipos en el mismo hotel, convivimos entre todas las jugadoras, conocí a muchas jugadoras que en su momento yo veía en la tele también en selección, porque eso sí, la selección pues seguía, o sea, ella sí estaba, ¿no? Yo también me llegué a probar en selección teniendo 13, 14 años.
y ves, por ejemplo, yo admiraba mucho a Fabiola Ibarra, la veía mucho en selección a Fabi, a Mónica Ocampo, a Charlene, o sea, yo las veía y cuando fue la copa me toca estar ahí comiendo a un lado de Fabiola Ibarra y dices, estoy aquí, o sea, realmente estoy aquí. Entonces sí es como que en el momento no te la crees y ya cuando pasó es revivir todo y querer otra vez estar ahí. Fue algo maravilloso. ¿Sabían que estaban haciendo historia? O- Sí, y que mirando, como dices, atrás, esos momentos, que no solamente fue el torneo, como dices, sino fue la convivencia, fue poder hacer contactos, fue poder aprender, ¿no? De todas estas jugadoras que iniciaban o luchaban, iniciaba la lucha por el sueño del fútbol femenil, Dalia. Eh, Ahora nos vamos cuando ya estás en Morelia. Eres la goleadora histórica del club con 22 goles. ¿Qué recuerdo? Debutaste ante Veracruz, jornada 1, ya en la Liga Femenil. ¿Qué recuerdos tienes de ese partido? uf. Recuerdo haber estado un poco triste porque iba a la banca ese partido. Yo había estado de titular todo el torneo de la Copa y cuando llegué en la liga voy a la banca y al principio sí fue como que me puse un poco triste. Dije, ok, me esforcé y como que no lo conseguí. Y hablándolo con mi papá, sí me decía, pero no pasa nada, vas a ir a la banca y vas a jugar y vas a entrar y vas a debutar. Y la verdad es que pasa, ¿no? En el momento ya la emoción ya se te olvida, incluso que estás en la banca, o sea, estás ahí, sabes que estás ahí, llegas, ves la cancha y dices, estoy aquí, tengo la posibilidad de entrar. Y la verdad es que para ese partido tenía a toda mi familia en las gradas, había más de 30 personas, estaban hasta mi bisabuela estaba ahí en las gradas en ese entonces. Y cuando voy a entrar, la verdad es que incluso tengo todavía ese video, lo tengo guardado. Y es solamente escuchar antes de entrar las voces de mi mamá, de mi papá, gritándome, echándome porras, de mis amigos, de mi familia gritándome, que coreando mi nombre, la verdad es que era algo impresionante, no me lo podía creer en ese momento. Pero una vez ya estando adentro, fue increíble darme cuenta que se te olvida todo lo que está afuera. Yo estaba sola en la cancha con el balón. Y la verdad es que fue un partido muy padre, muy emocionante. Al final creo que terminó 1-0. No es cierto, 1-1. Fue un empate, 1-1 contra Veracruz. Y saliendo lo primero que hice fue ir a las gradas. Abrazar a mi mamá, abrazar a mi papá, a mis hermanos, a mi mejor amiga, estar ahí. Y fue algo único. Único y que de verdad lo tengo vivo como si hubiera pasado ayer. La recompensa, ¿no? De todo este proceso que viviste desde el UBAC, desde pequeña, jugando con los hombres y ahora ya estando en este primer torneo de la Liga MX Femenil, Dalia. Debutas en la copa que hubo, debutas con el 10, pero ya en liga debutas con el número 21. ¿Algún motivo de ese número o simplemente fue el que te tocó? La verdad es que solamente nos tocó, literal solo subieron los registros, así, no nos preguntaron ni qué número. Cuando yo debuto en la copa, ahí sí fue diferente, sí nos los asignaron, sí nos dijeron que nos tocaban esos números y ya yo sabía que tenía el 10. Pero cuando es la liga no avisaron nada, no nos dijeron nada, solo cuando vi mi registro vi que era el 21 y dije, fui el 21 y la verdad es que al final fue un gran número para mí estando ahí. Ya estando ahí cambié de número varias veces, pero, pero fue un buen número. Durante tu etapa en Morelia, 83 partidos, 22 goles, como lo comentaba, eres la goleadora histórica del club. ¿Qué significa para ti serlo? Para mí es un orgullo y es simplemente muestra de mi perseverancia y mi trabajo, el estar ahí día con día. Y no solo mía, también de mis compañeras, porque yo hice amigas que nunca creía ver que podría hacer desde que llegué ahí. O sea, me hice muy amiga bueno, de Alelúa, que ahorita está en Rayadas, de Liz Rodríguez, que también estaba ahorita en Rayadas y que se acaba de retirar. Hice muchas amigas
y que si no, de no haber sido también por eso, yo no lo hubiera logrado. Entonces, para mí también fue una muestra de que se puede, de darme cuenta de que al final del día todo vale la pena y que llegan las recompensas. Durante estos 83 partidos, Dalia, ¿algún gol o algún partido en especial que recuerdes además de tu debut? Pues tengo muchos, o sea, la verdad es que ahorita elegir uno solo, pero bueno, hay un gol en específico que siempre tengo en la cabeza y es justo con Monarcas contra Tigres en el Estadio Morelos. Me dan un balón desde media cancha, me lo dan, era un tiro de esquina en contra nuestro. Ganan el rebote, Ale me manda un balón un poquito atrás de media cancha y yo lo agarro en media cancha y desde media cancha me llevo el balón y por velocidad me llevé a Cristina Ferral, me la llevo y llego al área y defino y es gol. Ese gol lo tengo muy grabado porque en un entrenamiento anterior ya lo habíamos entrenado, no como tal así, pero sí habíamos entrenado que me dieran el balón al espacio y yo ganara velocidad y habíamos en ese entonces pues visto que era la forma en que íbamos a poder ganar con transiciones. Creo que es por eso que lo tengo tan grabado, porque el día anterior lo habíamos estado entrenando y salió en ese partido. Ese lo tengo muy grabado. También mi primer gol con América. Tengo también incluso mi primer doblete con Cruz Azul, que es en contra del América. Que ese la verdad esos han sido de los goles que más he sentido. Digo, mi etapa en Cruz Azul fue increíble, la mejor hasta ahorita y tengo varios goles de ahí de Cruz Azul que me encantan. Ya para finalizar esta etapa en Morelia, ¿qué significó para ti esta etapa en Monarcas Morelia? Fue el inicio de todo. Creo que fue perfecto iniciar en mi casa, iniciar con mi gente, con mi familia, que estuvieran ahí. Fue la manera de yo agarrar confianza, de darme cuenta que que se pueden lograr las cosas y que al mismo tiempo me puedo divertir haciéndolo. Creo que fue la base de todo. Luego llegamos al 2020, pandemia, pero en especial para ustedes, como comentabas, llegó el fin, sin siquiera saberlo, sin procesarlo, del club de tus amores, de tu ciudad. ¿Cómo se vivió esta etapa dentro y fuera como jugadora? Pues la verdad es que fue muy complicado en todos los aspectos porque digo, al final en Monarcas el equipo femenil no era prioridad. Nunca fue prioridad, siempre estuvimos de lado, siempre estuvimos esperando pues que nos voltearan a ver, ¿no? Ahora sí que recibiendo las obras de todo, literal, era, incluso para entrenar, era esperar a que todo el mundo terminara de entrenar para poder entrenar nosotras. O sea, entonces fuimos las últimas en enterarnos de lo que pasaba. Al final empieza la pandemia, nos dicen que el torneo se va a cancelar, que nos vayamos a casa, que nos cuidemos y que ellos estarían en contacto con nosotras para seguir entrenando en línea y ver cuándo regresaba al torneo. Y sí, así estuvimos aproximadamente unas 2-3 semanas entrenando en línea, por Zoom, haciendo todo de esa forma. Fue cuando empezó, como a las 2 semanas de la pandemia empezó a sonar que Monarcas se iba a Mazatlán, que se había vendido el equipo, que ya no iba a ser de la ciudad. Pero ya antes se habían dado esos rumores y no había pasado nada. Entonces al final decías, ok, son rumores, no pasa nada. Al final son noticias falsas. Mientras el club no nos diga nada, pues aquí seguimos. Y era una constante de cada entrenamiento, cada día preguntar, ¿saben algo? Si esto es real, si no es real. Y los entrenadores nos decían que no sabían nada, que no les habían dicho nada, que según esto todo seguía igual, normal, todo. Y fue hasta que vimos por las redes que había camiones de mudanza en el estadio. Y una de mis compañeras mandó al grupo la foto y puso, ahora sí creemos los rumores o no, así, ¿no? Y fue cuestión de minutos para que se pusieran en contacto con nosotras los entrenadores y nos dijeran que ellos todavía no sabían nada realmente, pero que les habían dicho que nos convocaran a una junta en Zoom para el día siguiente en la tarde, que la directiva iba a hablar con nosotros, que nos quería informar de qué estaba pasando y mantenernos tranquilas, ¿no? Y sí, al día siguiente nos habla
la directiva, en ese entonces Mario Ruiz, y nos dice que, pues sí, el equipo se va a Mazatlán, que quien quiere irse con el equipo es bienvenida y es adelante. Y preguntamos por las condiciones que nos iban a dar. Nos dijeron, pues individualmente hablaremos con cada una, les diremos lo que se les ofrece y quien quiera venir, adelante, y quien no, también. Se le dará su baja y no pasa nada. Y la verdad para mí fue un golpe complicado y decepcionante, porque yo le dedicaba todo al equipo para que al final solamente un día llegaran y dijeran, ya no existe. Es como de, ok. Y fue el pensar qué voy a hacer, me voy, no me voy, qué hago. En ese entonces no se daba mucho como que los clubes hablaran contigo porque no existía como esa comunicación. Entonces muchas veces se comunicaban entre los mismos clubes. Y yo nunca supe que tenía ofertas de otros equipos durante las otras temporadas de Monarcas. Yo nunca lo supe. Nunca me llegó a mí la información. Hasta que Monarcas desaparece, entonces yo creo el remordimiento, o no sé, hace que algunos entrenadores y directivos me digan, ¿sabes qué? Desde hace tiempo te están buscando algunos equipos, te paso los contactos por si quieres ponerte en contacto con ellos y veas otras opciones. Y me pasaron número de varios equipos. Dije, ok, pues vemos, ¿no? O sea, yo estaba todavía asimilando todo lo que estaba pasando, saber que tenía que decidir ya si me quedaba o me iba. No solo a Mazatlán, sino en general, a cualquier equipo, porque ya no iba a haber equipo en Morelia. Y recibo una llamada de Atlas y yo empecé a negociar con Atlas. Dije, ok, o sea, ya después de tiempo dije, quiero seguir jugando, entonces tengo que ver en dónde. Y ya casi cerrado todo con Atlas es cuando me llega la oferta del América. Pero sí, realmente el enterarnos de Monarcas fue algo muy complicado porque nos enteramos más por redes que por ellos. Y lo que son las cosas de la vida, Dalia, ¿no? Llega Mazatlán para suplantar a Morelia y ahora Mazatlán tiene que decir adiós de la Liga MX en este torneo que tanto varonil como femenil, las jugadoras y jugadores van a estar, yo creo que en la misma situación que estuviste tú en ese momento, pero llega este salvavidas, por así decirlo, América, el más grande, uno de los más grandes, si no es que el más grande de México. ¿Cómo fue saber que llegabas a América? La verdad, para empezar a enterarme que el América estaba interesado en mí, fue... No, la emoción que sentí en ese momento de verdad fue indescriptible. Indescriptible. A mí me dicen, tienes una llamada de Leo Cuellar. Para empezar, ¿quién era Leo Cuellar en ese entonces? Y ahorita todavía, o sea, ¿quién era Leo Cuellar? Y el decir, te está llamando, es como de... O sea, ni no te la crees, ¿sabes? No te la crees. Lo empiezas a asimilar. Hablo con él y me dice, te he estado observando desde hace tiempo. Ya me había puesto en contacto con Monarcas, pero me comentaron que no ibas a salir. Que yo nunca me enteré de esas pláticas, o sea, a mí nunca me hicieron saber que hubo esa plática. De habérmelo dicho, quizá hubiera llegado antes. Pero digo, las cosas pasan como tienen que ser. Y la verdad es que, digo, yo estaba casi cerrando ya con Atlas cuando me llega la oferta del América. Que al final del día dices, es el América, ¿no? No, al América no le puedes decir que no, primero. Y segunda, pues sí era mejor que la oferta que tenía en Atlas y aparte era también cumplir un sueño, ¿no? De jugar en un equipo grande, en probarme a mí misma, probar lo que podía hacer, de lo que podía ser capaz. Y la verdad es que, no, la emoción que hubo en mi casa ese día fue... No, o sea, mi papá llorando, mi mamá llorando, mis hermanos ya se estaban comprando las playeras, o sea, sí fue una emoción muy grande. Y en tu llegada al club llegas firme, porque en tu primer torneo el equipo logra llegar a semifinales. ¿Qué sensaciones tuviste de ese primer torneo? Fue totalmente diferente a lo que estaba acostumbrada. Empezando por justamente el que llegas
y te dicen los objetivos del torneo, para ese torneo son tantos puntos, porque con estos puntos podemos quedar en primero de la tabla y con estos goles podemos pues ayudarnos para la diferencia de goles entre el primero, el segundo y el tercero. O sea, desde ahí ya todo es diferente, ¿sabes? Porque sí, estás en Monarcas y el objetivo era intentar calificar. O sea, ni siquiera calificar, intentarlo, quedar un poco más arriba de lo que se había quedado en el torneo anterior. Entonces llegas a un club en el que te dicen, aquí el único objetivo es el campeonato. O sea, no hay otro, es el campeonato. Y estos son los puntos que tenemos que hacer para intentar conseguirlo. O sea, para conseguir eso tienes que hacer estos puntos. Y la verdad es que vivir esa experiencia, vivir un clásico contra Chivas, son experiencias que no te imaginas. Que ya estando ahí los vives de diferente manera a como te las cuentan, ¿sabes? O sea, ya estar ahí, ver, digo, al final me tocó una época complicada en América porque pues me siguió tocando la pandemia, el estar todo el mundo con cubrebocas, a distancia, el no poder convivir mucho con la gente. Fue complicado, me hubiera gustado vivir esa etapa con estadios llenos y no sin gente. Entonces, creo que fue una etapa que también me ayudó, que me marcó, que sufrí, ha sido de las etapas más complicadas mi carrera, porque tuve que pelear contra todo, incluso contra mí muchas veces. Entonces, pero sin embargo fue una gran experiencia que me ayudó a forjar un poco más mi carácter. Y justamente, Dalia, los objetivos eran diferentes. En América ganar no es o sea, no es una opción, es una obligación. Uh-huh. Y en este paso breve, corto, tuviste a Leo Cuellar, como mencionaste. ¿Qué se le aprende de este tipo de profesores, de técnicos? Uf, le aprendes muchísimo porque él tiene una experiencia pues más grande que la mayoría, ¿sabes? En el fútbol femenil y más internacionalmente. Entonces, a él le aprendí mucho en que el fútbol no solamente se vive, también se estudia, también se aprende, también se improvisa muchas veces. Entonces, con él aprendí a ver un poquito distinto el fútbol en ese sentido y en que al final también la exigencia es diferente ya a nivel profesional, porque cuando llegas ya a esa clase de equipos, América, Cruz Azul, la exigencia es distinta. Y no solamente por parte del club, de la institución, sino por parte de la gente, de la afición, de todo. Empiezas a tener también esa presión extra. Entonces también de él aprendí un poco a cómo sobrellevar esa presión. Y luego llega el 2021, sales de América para llegar a otro grande. Como tú lo comentaste, una de las mejores etapas, si no es que la mejor etapa en tu carrera, y se vio tanto en los números, ¿no? Más de 100 partidos. ¿Qué significó Cruz Azul para ti? Uf. Cruz Azul fue mi salvavidas en todos los aspectos. Cruz Azul ha sido la mejor etapa hasta el momento de mi carrera. La verdad es que mi llegada ahí fue muy extraña y muy rápida. O sea, al final me dicen un martes que puede que ya no entre en planes para América, que que me podrían renovar, pero que probablemente no me tomen en cuenta y me toque estar desde la banca o incluso desde las gradas, o que me pueden dar la opción de salir. Entonces yo en ese momento dije, pues yo quiero jugar, yo quiero seguir jugando, entonces yo decido pues irme, decirles que adiós, esto pasa un martes en la mañana, para el martes en la tarde yo estoy negociando con Cruz Azul. Y para el miércoles ya tenemos algo avanzado, en 2 semanas ya habíamos cerrado. O sea, ya en ese momento estuve hablando mucho con Héctor Lara, que estaba ahí en la directiva de Cruz Azul, y con Emanuel González. Con ellos estuve hablando durante esas 2 semanas y acordamos todo. Fue muy rápido, la verdad ha sido de las llegadas más rápidas a un equipo que he tenido. Uh-huh. Se dio todo muy sencillo. Creo que desde ahí eso fue una buena señal, ¿sabes? Que todo fue muy sencillo, no se trabó. Y yo estaba convencida en llegar a Cruz Azul porque
la verdad es que en ese entonces Cruz Azul no brillaba tanto, no llamaba la atención tanto. Sin embargo, un torneo antes de que yo llegue, estuvieron a nada de descalificarnos a nosotras al América, o sea, estuvieron a nada y me llamó mucho la atención su forma de juego. Y entonces yo dije, ok, yo llegué al América para acoplarme al estilo de juego, pero el estilo de juego que tiene Cruz Azul se acopla mucho a cómo soy yo y a cómo yo juego. Y la verdad es que desde que llegué al Cruz Azul, desde el día uno, la gente ahí es otra onda, un ambiente muy distinto. Las personas son muy humildes, son tranquilas, te hablan igual, seas el intendente, el director técnico o el jefe, o sea, es lo mismo, te tratan de la misma manera. Siempre están pendientes. Y aunque cuando llegué el equipo femenil no era una prioridad tampoco para el equipo, sí había más apoyo y sí había esas ganas de trascender. Me toca la época con Roberto Pérez y la verdad es que de él aprendí muchísimo y quizá mucha gente no lo sepa, pero él peleó por el equipo femenil como nunca nadie antes lo había hecho. Él consiguió que tuviéramos vestidor propio, consiguió que tuviéramos nutrióloga, consiguió que tuviéramos fisios solo para femenil, una doctora especialista en nosotras, o sea, él peleó mucho y yo de él aprendí eso, que si quieres algo tienes que pedirlo, tienes que luchar por ello y trabajar. Y cuando llegué me dijeron, el objetivo es la liguilla, nunca hemos estado en liguilla, hay que jugar una liguilla, tenemos que estar ahí. Y la verdad es que el grupo de jugadoras que me tocó en ese momento, la verdad es que eran jugadoras que querían más, que tenían hambre de más, que querían esa liguilla. Y se logró esa primer liguilla, fue complicado el proceso, pero lo logramos y la verdad es que de ahí todo para mí en Cruz Azul fue creciendo, la verdad. Conocí personas muy increíbles, me hice amiga de muchas personas que dentro de la cancha eran muy profesionales y que fuera de ellas eran sencillas, humildes, que la verdad la afición de Cruz Azul es una afición que te arropa. Que sí, claro, que te exige, que si no estás, te lo hacen ver, que no estás, te hacen ver que no estás, que estás quedando a deber, te lo hacen ver clarito, pero al mismo tiempo te arropa. En especial en el femenil, la afición de Cruz Azul femenil es muy linda. Y creo que fue una etapa que me marcó mucho. Y sí, sí ha sido la mejor etapa en mi carrera. Uno de tus momentos icónicos en Cruz Azul, como tú lo comentabas, fue ante América, la jornada 1 de la Apertura 2024, en la Noria. Juegan contra América, con este antecedente de que nunca se le había ganado al América femenil en Liga Femenil. Y llegas tú, marcas un doblete, te eligen como la jugada del partido y eres capitana. ¿Qué sentiste ese partido contra América? Uf. La verdad es que desde que llegas a Cruz Azul es imposible no enamorarte del equipo. Es imposible no agarrarle cariño y el querer, la institución te hace. O sea, es de verdad imposible que alguien llegue y diga que no se enamoró del equipo, porque es una mentira. Cómo viven el fútbol ahí es diferente. Entonces, justo América es el mayor rival de Cruz Azul, es el mayor rival y siempre lo ha sido. Y yo tenía esa espinita aparte de todo lo que había pasado en América, de cómo se me había tratado al final. Y tenía esa espinita guardada y aparte estábamos pidiendo hacer historia en Cruz Azul. Queríamos hacer historia, regresar a una liguilla. Ya teníamos un año y medio que no estábamos en liguilla y nos tocaba empezar con América, iniciábamos fuerte. Y al final pues sí dijimos, pues si queremos una liguilla y queremos intentar ser campeonas, tenemos que ganar a equipos como el América. Y la verdad es que para ese partido todo el equipo estaba súper concentrado, metido, todas mis compañeras se veían en su elemento, se veían bien. Yo me sentía muy confiada, me sentía tranquila.
y quería más. Y sin embargo empezamos perdiendo. No es cierto, empezamos ganando. Empezamos ganando. Después nos empatan. A los pocos minutos marcan un penal a favor del América y nos empatan. Y aún así yo recuerdo haberles dicho a mis compañeras que no pasaba nada, que íbamos por otro. Que íbamos por otro, íbamos por otro. Y la verdad es que el haberlo logrado pues, fue un respiro para mí. Un respiro y me sentía tranquila porque sabía que estaba haciendo algo por el equipo que me había abierto las puertas. Que les estaba aportando algo. Sin duda marcaste historia en este club, capitana, más de 100 partidos, goles. Pero después de 4 años, en el 2025, llega tu salida del club y llegas aquí a Gallos Femenil. ¿Qué te motivó a venir acá a Gallos Femenil? Sí, pues, bueno, la salida en Cruz Azul fue complicada, la verdad. Me la hicieron muy complicada. En- no, no por el hecho o sea, porque la forma en cómo me trataron también al final fue horrible. Yo ya estaba llegando a un momento complicado, estaba peleando ya contra una depresión y estaba intentando sobreponerme y tratar de darme cuenta que no era lo que ellos decían, porque el DT que llega, la verdad es que nunca me había tocado un DT que pisoteara a sus jugadoras de esa manera. Entonces, la verdad es que fue complicado y cuando me pongo en contacto cuando mi agente se pone en contacto con Gallos, resulta ser que hay una casualidad ahí, y es que cuando recuerdas que te dije que tenía casi cerrado el trato en Atlas, Uh-huh. en ese entonces el DT de Atlas era Fernando Samayoa. Y había una coincidencia muy grande y era que Sama estaba aquí en Gallos. Y cuando me pongo en contacto con él, la verdad es que Sama es una gran persona. Es un gran DT, pero sobre todo es una gran persona. Y la forma en cómo me hizo ver mis cualidades, me hizo ver que yo podía todavía dar más y que podía ayudarles acá y que podía aportar más estando de este lado, no dudé y acepté venir para acá, para Gallos. Que él fue el principal motivo por la forma en cómo me dijo todo, o sea, y me hizo ver cómo los objetivos del equipo se alineaban mucho con los objetivos que yo tenía. Entonces, la llegada a Gallos fue también muy sencilla en ese aspecto, por cómo se me planteó el objetivo del club, lo que el club estaba buscando, porque aparte llegó justo cuando está en la venta del club, como que están en ese momento un poco de incertidumbre y, y aún así te lo hacen ver tan bien, tan tranquilo, que la verdad no dudé en venir para acá. ¿Cómo te has acomodado a la ciudad, viniendo de una ciudad de México que es caótica a más no poder, y llegando aquí a Querétaro? ¿Cómo han sido estos primeros meses para ti? No como jugadora, sino como persona. La verdad es que fue un poco complicado el inicio, porque ya llevaba 5 años viviendo en la Ciudad de México. Entonces era un cambio radical de venirme para acá. Sin embargo, es muy parecida a Morelia. Es muy parecida, te lo comentaba hace rato, es muy, muy parecida, es tranquila, es una ciudad muy linda. Incluso los arcos me recuerdan mucho a Morelia, ¿no? Eh, pero la verdad es que encontré también personas muy lindas aquí en Gallos y que me han ayudado mucho en eso también, en poderme acoplar. Eh, la verdad es que siempre se pusieron a disposición para ayudarme en lo que yo necesitara, desde buscar un departamento hasta incluso invitarme a desayunar, un café, algo así, y me hicieron sentir parte también del equipo y justamente yo aquí tengo también a mis primos viviendo, tengo a 2 de mis primos aquí y también eso ya me hizo sentir un poco más en casa. Y como persona ha sido también un poco de esa paz que necesitaba. Estaba viviendo eh, un infierno ya en mis últimos meses en Cruz Azul y el llegar aquí
como persona me hizo poder respirar, la verdad. He sentido que he podido respirar desde que llegué aquí. Y ahora viendo un poco el lado futbolístico, comentas, el profesor Samayoa te hace la invitación de venir, llegas, ¿y qué rol sentías que venías a cumplir al equipo ya con toda tu trayectoria que venías, que no es para nada, nada pequeño, sino es una gran trayectoria, y habla del compromiso, la calidad y el poder de seguir en constante transformación para ti, ¿no? Como Sí. jugadora. Sí, pues sabía que mi rol iba a ser también de compartir un poco de la experiencia que yo tenía, porque aparte llegué a un equipo en el que hay jugadoras históricas también, o sea, tienes una Fabi Santamaría, una Lady Ramos, que al final del día también tienen años en la liga, y yo la verdad es que llegué al equipo con la total confianza y con la idea de aprenderles, de aprender qué estaban haciendo, qué es lo que querían lograr, cómo lo estaban haciendo y poder aportar un poquito de lo que yo había vivido anteriormente para poder ayudar en lo que yo pudiera. Digo, al final fue complicado este primer torneo porque la adaptación es tardada, tardas un poco más y sin embargo, pues a veces el fútbol no es justo, o sea, realmente el fútbol no es de merecer. Entonces, por más que trabajas, a veces las cosas no se dan. Y fue lo que pasó este torneo pasado con nosotras, que por más que intentamos, pues no se dio, no nos tocaba a nosotras. Y también ha sido muy, pues complicado en eso, pero de mucho aprendizaje para mí. Hablando del torneo pasado y tu debut en Gallos, en la jornada uno les toca recibir a Santos en un partido sumamente atípico, ¿no? Porque las condiciones del partido poniendo en contexto, hubo unas fuertes lluvias aquí en Querétaro que hicieron que el partido se postergara más de 1 hora y media, 2 horas, no sé, Uh-huh. en Segar. ¿Cómo se vivió desde dentro? Tú estabas en la banca, Uh-huh. ¿cómo lo viviste? La verdad es que complicado, o sea, para empezar el día, bueno, empezando porque íbamos a jugar en Segar, digo, al final del día no era como que perder la costumbre, ¿verdad? Yo jugaba en la Noria, entonces para mí jugar en el lugar de entrenamiento no era nada fuera de lo normal. Es más, hasta se me hizo un poco familiar, ¿no? La verdad, el jugar en Segar. Y la verdad es que el día empezó bien, estaba soleado, de hecho hacía calor, el primer tiempo fue muy cansado por el sol justo, y al final del primer tiempo es cuando empieza a llover. Nunca me había tocado, o sea, había escuchado desde que llegué que la ciudad se inundaba, que la ciudad era un caos en las lluvias, pero te lo dicen en todos lados, al final en México abunda, ¿no? Pero no me había tocado verlo así. Y cuando se desata la tormenta, estamos en una carpa y la carpa se mueve para todos lados y el estar esperando a ver si se cancela, si no se cancela, pensando en que si se cancela teníamos que ver cuándo se iba a jugar, si al día siguiente y cómo le íbamos a hacer. Ya Sama nos estaba empezando a decir lo que íbamos a hacer en el partido del segundo tiempo, si volvíamos a salir. Y si no volvíamos a salir, también ya nos estaba diciendo qué íbamos a hacer. O sea, como que ya nos estaba planteando la estrategia y todo. Pero creo que todo ese rato fue más de incertidumbre. Estábamos muy preocupadas porque tú no quieres que se cancele el partido, la verdad. Y menos a la mitad. O sea, al final del día sabíamos que ese segundo tiempo se iba a tener que jugar sí o sí. Y lo que queríamos era jugarlo en ese momento. Pero aparte de que la lluvia se estaba tardando en bajar, y era aparte lluvia eléctrica, era tormenta eléctrica y todo, también tenía que ver que el sol se iba y ya no se iba a ver nada porque no había luz. No, era más que nada de incertidumbre, de mucha incertidumbre y estar pidiendo porque por favor se parara la lluvia y pudiéramos terminar el juego. Se termina el partido contra Santos y logran sacar ese empate. Y luego llegamos al partido contra Pachuca, que fue tu segundo partido, si no me acuerdo, ya con gente en el Estadio Olímpico. Pero ¿por qué este partido contra Pachuca dirás? Porque este partido fue tu debut goleador aquí en Gallos. ¿Cómo recuerdas ese partido? La verdad creo que ha sido hasta ahorita el mejor partido que he tenido con Gallos. Lo recuerdo haber iniciado muy nerviosa, la verdad. Llevaba algunos días que no iniciaba de titular algunos partidos.
y ese otra vez regresaba a la titularidad y aparte regresaba en una posición que no había jugado antes, o sea, no me había tocado jugarla como tal y, o sea, hacer contención defensiva nunca, casi siempre estuve de ofensiva y iba a ser la primera vez, entonces estaba un poco nerviosa y los primeros minutos me costaron, más que nada porque mi trabajo era tapar a Charlene y tapar a Charlene es complicadísimo porque ya la viste por acá y de repente ya está por el otro lado y ya se te dio la vuelta y no, ha sido bastante complicado. Los primeros minutos me costaron mucho trabajo. Pero después poco a poco me fui como desenvolviendo. Me fui desenvolviendo y ese gol me encanta porque ya habíamos practicado también en el entrenamiento los centros con Lía porque Lía es muy técnica y tiene muy buena pegada, entonces normalmente sus centros van a donde ella los piensa realmente. Y recuerdo perfectamente que me vio, o sea, ella me vio, levantó la cabeza, me vio y yo supe que iba a mandar el centro, o sea, ya lo teníamos entrenado y pues, la verdad es que también ese gol fue un respiro para mí también. Un respiro fue el vamos otra vez, si se puede. Fue más que nada en lo personal el decirme todavía puedes hacer las cosas, todavía puedes hacerlo mejor. Y la verdad es que fue un partido increíble para mí, ha sido de los mejores aquí. Creo, pues me atrevería a decir que es el mejor que he tenido aquí. ¿Y qué tan importante fue meter este gol ya con el público? Porque en Segar metías el gol y pues, la gente que estaba ahí solo celebraba, gente del club, gente invitada, pero no eran aficionados. Pero en el Estadio Olímpico, me acuerdo que estaba lloviendo, creo, Sí, estaba lloviendo. también. Metes el gol y todo el público celebrando, ¿no? ¿Cómo Sí. fue? No, fue increíble, ya tenía mucho tiempo, pues en Cruz Azul no rara vez jugabas con público externo, o sea, normalmente también eran invitados, familia, amigos, muy poca afición como tal. Entonces, la verdad es que fue una experiencia que ya extrañaba, el escuchar gente en el estadio apoyándote, o sea, porque obviamente tocaba cuando ibas de visita, pero no es lo mismo, no es la misma cantidad de gente. Y estando en casa con tu gente es muchísimo mejor y más reconfortante, aparte de que te da ese plus de energía para seguir dándolo. Y ahora nos pasamos al presente. El pasado lunes acaba de anunciar apenas el calendario de la liga y su inicio para Gallos Femenil es muy duro, por así decirlo. Son Pumas, Pachuca, Rayadas, Chivas, Toluca y Cruz Azul, las primeras 6 jornadas. Y aunado a esto llega el profesor Edgar Mejía. ¿Cómo afrontar este torneo? Pues primero que nada tenemos muy claros los objetivos, tener claros los objetivos, lo que queremos. O sea, este equipo está para cosas muy grandes y lo vamos a hacer. Y sabemos que para hacerlo tenemos que competir contra todos, tenemos que ganarles a todos. Y la verdad creo que es bueno que nos tocara el torneo así, porque al final del día te prepara para lo que realmente es. O sea, el empezar duro eh, te ayuda a que el ritmo lo vaya subiendo cada vez más y que te vayas exigiendo más y estar, porque si queremos lograr cosas grandes tenemos que ganarle a los equipos que han sido protagonistas. Y la verdad es que el profesor Edgar a lo que ha llegado es eso, o sea, y nos lo ha dicho y nos ha hecho saber que somos un equipo que puede hacer las cosas, que tenemos con qué hacerlo y la verdad es que creo que ha impregnado en el equipo esa energía que faltaba, esa ambición que se necesitaba. Se ve que él llega con muchísimas ganas de salir adelante y de que este equipo progrese, de ayudarnos a que este equipo progrese y creo que lo vamos a poder lograr. Realmente yo confío mucho en lo que estamos trabajando, en lo que se ha estado trabajando durante estas semanas. Eh, Veo al equipo bien, tranquilo, comprometido y creo que es muy importante y es afrontarlo de esa forma, darnos cuenta que si queremos cosas grandes tenemos que empezar, así nos toque ahorita que nos toca Pumas o nos toque un Puebla, tenemos que empezar fuerte con cualquiera y hacerlo fuerte con el que se ponga enfrente. Así es, lo comentaba el profesor Edgar en su presentación ante los medios el pasado martes y tú lo comentas. ¿Qué equipo busca ser Gallos Femenil esta temporada con todo lo que comentas ahora? Gallos quiere ser protagonista. Tenemos que estar ahí, queremos estar ahí y, y yo lo que he notado estas semanas, el equipo quiere y cuando se quiere, se puede. ¿Algún mensaje para la afición de Gallos en este inicio de temporada, Dalia?
Sí, que no se desesperen, no, que nos tengan paciencia y que nos apoyen, que estén ahí, que de verdad se vienen cosas muy buenas, que entiendo que el torneo pasado fue decepcionante para todos nosotros, que no queremos que se vuelva a repetir, pero son importantísimos ellos para nosotros. La afición es importantísima, de verdad, no saben el papel importante que juegan, porque son el jugador número 12. Meten la presión también para el equipo rival y queremos que estén ahí en cada juego, que no se los pierdan, que cuando puedan estar ahí lo estén, que nosotras vamos a responder. Ahora, haciendo un poco de cierre durante toda esa entrevista, Dalia, como comentamos al principio, lo académico ha sido muy importante en tu vida. Lo comentabas, lo comentaba, odontología, mercadotecnia y gestión deportiva. ¿Qué te ha dejado la gestión deportiva como jugadora? ¿Cómo has visto ahora el fútbol después de estudiar esto? Supongo que lo ves diferente, ¿no? Sí, sí, porque ya no lo ves solamente como un juego. Empiezas a darte cuenta que va más allá, que para que un equipo funcione tiene que haber muchísimos otros factores detrás, que necesitas no solamente de la gente que ves en cancha, que es el DT, el auxiliar, ¿no? Que también requieres de gente que está atrás, que no se ve y que no tiene los mismos reflectores, pero que se necesita, que necesitas organizar todo. O sea, que al final un solo entrenamiento conlleva la organización de por lo menos 50 personas. O sea, creo que esa parte también te hace valorar como jugadora, darte cuenta que tu trabajo es el más sencillo de todo lo que hay detrás. O sea, que al final del día tu único trabajo es jugar, pero que está atrás de ti un utilero que se levanta 3 horas antes que tú, porque tiene que tener todo listo. Que tú llegas a las 8 de la mañana a entrenar, pero que el utilero estuvo ahí desde las 5 acomodando todo lo que se necesita. Entonces ya con eso también te hace valorar un poco más dónde estás parado. No sé si me estoy adelantando un poco, pero es ya hablando después de tu retiro, ¿es algo que buscas seguir ligado al fútbol o prefieres enfocarte más en la parte de medicina y odontología? La verdad es que al principio estudié gestión deportiva y mercadotecnia simplemente para no quedarme sin hacer nada y tener más respaldo y más conocimientos y todo. Pero ya estando estudiándolo, la verdad es que me gustaría, siento que cuando me retire puedo aportarle al fútbol femenil desde otro ángulo. Yo no planeo ser DT, no siento que yo cuando me retire me voy a hacer un poquito a un lado de esa línea de la cancha, pero puedo aportar y ayudar desde otro ángulo, puedo ayudar a que el fútbol femenil crezca desde otro ángulo. Siempre es importante tener la experiencia y opinión de una jugadora, de jugadores como tú, con esta trayectoria. ¿Qué recomendarías a otros futbolistas que están pasando por el mismo proceso que tú, que están entre estudiar o no estudiar? ¿Algún consejo que darles? La escuela es muy importante. Siempre para mí eso ha sido clave, la escuela, porque aparte de todo te da herramientas que te sirven también en el fútbol, aunque parezca que no. Sin embargo, también decirles que tengan la paciencia y que al final del día, o sea, uno mismo sabe lo que quiere y necesita en el momento. Si la escuela se está volviendo demasiado complicado llevarla porque ya no se está pudiendo con el fútbol, eso sí, tienes que rendir 100% en donde tú quieres, o sea, lo que te interesa tienes que rendir. Y al final del día la escuela, como te dije, ahí va a estar, no se va a ir. Si ahorita no se puede, en un futuro se va a poder. Yo logré estudiar al final 2 carreras más y creo que todo se acomoda y es más que nada tener mucha paciencia. Así es, Dalia, es todo un parte de un proceso, ¿no? Uh-huh. Como comentamos, lo académico ha sido fundamental para ti, pero también lo humano, de todo lo que me has contado, lo familiar. Durante tu carrera como futbolista, ¿cuál sientes que ha sido tu mayor victoria personalmente? Creo que mantenerme ahí porque la carrera de futbolista es muy solitaria, realmente es muy solitaria. Y a veces te cuestionas todo y puedes ser bastante cruel con uno mismo. Y creo que mi mayor victoria es seguir aquí, seguir en el máximo circuito, manteniéndome y procurando llegar a mi mejor nivel. Porque sé que ahorita todavía me falta un poco más para regresar a ese nivel que he mostrado antes. Pero creo que sí, la mayor victoria ha sido eso. A pesar de cada mal momento y cada mal rato, sigo aquí y sigo con la misma pasión que antes.
Excelente, Dalia. Como ya es costumbre en este podcast, nos gusta, como podrás ver atrás de ti, ahí están las fotos de nuestros invitados. La primera es Fer, que ha coincidido contigo en el equipo algunas veces. El profesor Arellano, que justamente fue director técnico de Gallos antes de Samayoa. Ebert y Eduardo Pérez, que también estuvo ligado al fútbol femenil como técnico de la sub-19. Y ahora es tu momento y te quería hacer esta pequeña invitación de 2 fotos tuyas. Muchas gracias. Justamente ese partido fue contra Pumas en el Olímpico y fue una victoria que la gente no esperaba, sí. no estaba en el presupuesto, pero lograron sacar la victoria 2-1. ¿Algún recuerdo de ese partido, Dalia? Sí, justamente decíamos que necesitábamos un envío anímico. Se decía mucho, nos lo dijo en su momento Sama, pero lo decíamos también nosotras, necesitamos levantarnos. O sea, tenemos que levantarnos y este es el momento. Decíamos, este es el momento. Pumas venía también de haber perdido contra otro equipo, no recuerdo contra quién. Decíamos, están vulnerables y es el momento para nosotras de ahí agarrarnos para subir. Entonces, nosotras sí planeábamos el haberlo ganado, la verdad. Creo que sí fue algo que salió bien ese día. Así es, Dalia. No sé si nos apoyas, por favor. Claro. Primero mostrando la cámara, la foto, un partido titular contra Pumas. Sí. La foto que tú quieras para ti y una para nosotros para que puedas firmarla y poder seguir colocando este pequeño homenaje a todos nuestros invitados Claro que sí. que han venido y han creído en este proyecto. Lo voy a poner aquí así para que Tú se dale. alcance a ver. Dalia, agradecerte el tiempo que te tomaste haber venido acá. Mostrar si quieres. Perfecto. Agradecerte, ¿algún mensaje que gustes dejar? ¿Algo? No, muchas gracias a ti por haberme invitado. La verdad es que me agradó muchísimo la conversación. Estoy muy contenta y pues nada, que vean los podcasts porque la verdad sí están muy interesantes. Muchas gracias, Dalia. Agradecerte el tiempo de haberte venido aquí y agradecerles a ustedes el tiempo de tomarse y de darle clic a este episodio. Como ya lo dije, no se olviden de compartirlo, darle like y comentar a qué otro invitado les gustaría que trajéramos a su podcast. No me queda nada más que decir, sino agradecerles y nos vemos la próxima.